La popular serie de Star Televisión, Yalsap, en su episodio número 100 anoche, se convirtió en una cuestión de curiosidad saber si Ferit, quien se encontró cara a cara con Tark, estaba muerto o no. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie Yalsap. ¿Ferit morirá en la serie Yalsap? Espero que Seyran no llegue tarde. En el episodio número 100 de la serie Yalsap, el secuestro de Ferit se convirtió en motivo de curiosidad. Espectadores de la serie, ¿Ferit se está muriendo? ¿Mert Ramazan Demir no estará en el episodio final? Comenzó a investigar. La alegría de los nietos en Yali. La serie Yalsap, que comenzó con un salto temporal de 4 años, tiene el siguiente episodio final. Mientras Ferit estaba despertando a su hija Duru y preparándola para el desayuno, el fiscal llamó pero no respondió. Karam, cuya pena fue conmutada por arresto domiciliario, le dijo al fiscal al mismo tiempo: saluda a los Koran de mi parte. En la serie Yalsap, Seyran habla con su hija Duru. Duru le pregunta a su madre Seyran: mamá, si un día me pierdo, ¿me reconocerías por mi olor? Seyran le dice a su hija Duru: donde quiera que vayas, reconozco este olor, y te reconozco por esta sonrisa tuya, te reconozco por esta risa. En esos momentos, toda la familia se reunió en la mesa del desayuno en la mansión Koran. Esta vez, el fiscal llamó insistentemente a Abidin, pero no logró comunicarse con él. En ese momento, Duru también salió al jardín en un instante. La hija de Suna y Abidin abrazó a Kazmaga y lo llamó abuelo. Kazmaga abrazó a su nieta Atice, y la llamó la rosa de su abuelo. Seyran se encontró con su hija Duru en el jardín de Yal. Seyran vino y abrazó a su hija. Tesco también vino después de Duru. Duru abrazó a Seyran diciéndole mamá, mamá, mamá. Seyran se graduó de la universidad. Seyran anunció a todos que se había graduado y aceptó las felicitaciones diciendo: toda la familia tomó fotografías. Ferit dio buenas noticias a las familias Koranlar y Sanyar. Damas y caballeros, aquí está Seyran Koran, graduado de la Facultad de Bellas Artes. Felicitaron a Seyran por su graduación con un gran aplauso. Duru, la hija de Seyran y Ferit, se tomó una foto feliz diciendo: te has vuelto muy hermosa, mamá. Un regalo conmovedor de Kazim a Seyran. Recibiendo un consejo de Ferit, Kazm compró un montón de bolígrafos rojos como regalo para Seyran. Kazm se emocionó y dijo: te rompí el corazón y te rompí la pluma muchas veces en el pasado. Estoy orgulloso de ti. Seyran también recordó el pasado. Antes de soplar las velas del pastel que Saudi había preparado para ella, Seyran agradeció a todos uno por uno. Destacó que su mayor agradecimiento es para su esposo Ferit, quien la apoya. Duru y Atice fueron secuestrados. Mientras Seyran abrazaba a todos, Duru y Atice también salieron al jardín a mirar sus flores. Mientras que los habitantes de Yal se preocuparon al notar que las niñas estaban desaparecidas, Seyran encontró la corona de Duru en el jardín. Duru, la hija de Seyran y Ferit, y Atice, la hija de Suna, desaparecen de repente. Mientras los habitantes de la mansión caen en pánico, comienza la carrera contra el tiempo. Las primeras pistas obtenidas refuerzan la posibilidad de que su hija fuera secuestrada. La familia repasa uno por uno a sus enemigos del pasado. Mientras la policía, que llegó a la mansión, intentaba encontrar a las niñas, se informó que el vehículo a gas natural que llegó fue robado. Al no poder obtener ningún resultado de la cámara de seguridad de Yal, y al enterarse de que el vehículo estaba abandonado en algún lugar, la policía mostró las grabaciones de Mobesa a Seyran y Suna. Ferit supera sus límites para encontrar a los niños, pero la repentina aparición de Safet en las imágenes hace que resurjan los oscuros cálculos del pasado. Tariq y Safet regresaron después de años. Suna, que se fijó en Safet mientras veía las grabaciones, quedó devastada. Ferit y Abidin, junto con el fiscal, fueron a la casa donde vivían juntos Tark y Safet. Las cosas se vuelven cada vez más complicadas. Tark, Semuf y los archivos antiguos comienzan a abrirse uno por uno. Mientras Seyran y Suna esperan desesperadamente encontrar a su hija, el tiempo se acaba. Cuando Ferit se enteró de que Tark estaba casado y tenía un hijo, no creyó ni a Safet ni a Tark. Cuando Abidin insistió en que Karan había secuestrado a las niñas, los dos rompieron. Mientras Ferit y Abidin se preguntaban quién había secuestrado a su hija, se enteraron de que Karam había sido liberado de prisión. Se enteraron que la pena de Karan fue conmutada a arresto domiciliario y que hoy fue liberado de prisión. Pensaron que Karan era el que había secuestrado a los niños, por eso, cuando lo atraparon dijo: saluda a los que me tienen miedo, los extraño mucho. Abidin fue a ver a Karam, que estaba bajo arresto domiciliario, y lo agarró por el cuello y le dijo: hijo, te mataré, Karam, te mataré. Al mismo tiempo, la gente de Yal también habló de sus enemigos del pasado. Seyran y su familia dijeron desesperadamente: por favor, señor, perdona a nuestros hijos en esta difícil espera.
Se enojó con la familia Seyran y dijo: ¿a quién le pisamos los pies? Dime, ¿quién más? ¿Por dónde deberíamos empezar con Seyran y Fakat? Hay tantos que no saben quién la secuestró. Suna, que se volvió loca después de recibir un aviso de la empresa, cogió todo lo que había en la caja fuerte y corrió a la dirección indicada. Mientras el hombre presionaba a Suna para conseguir el dinero, Seyran, Esme y Fakat vinieron a ayudar. Al mismo tiempo, Ferit secuestró a Tark. Ferit, quien presionaba a Tark, rompió de repente el vaso de agua que le había traído y le dijo: ¿pensabas que te daría agua que no pasaría por la garganta de mi hija? No la beberás. Mientras Ferit continúa preguntándole a Tark sobre su hija, Atife fue encontrada. Safet, que llegó a Yal en ese momento, dijo que Ferit había secuestrado a Tark. Atife fue encontrado. Ferit, que no respondió a las llamadas de Seyran, la llamó inmediatamente cuando supo que habían encontrado a Atife. Mientras Ferit insistentemente quería hablar con Atife a través de Bidin, Tark también intentó desatar la cuerda que tenía en la mano. Ferit encontró a su hija. Mientras Ferit le hacía preguntas a Atife, recordó haber dicho malas palabras. Cuando Duru dijo que escuchó las voces de Ferit y de su padre en el lugar donde estaban retenidos, Ferit dijo: Seyran, Duru está en la casa de Tark. Tark dejó morir a Ferit. En ese momento, Tark desató la cuerda de sus manos, dejó inconsciente a Ferit y se lo llevó. Cuando Ferit se despertó, Tark le dijo a Ferit: se acabó, hijo, esto es todo. Sáquenme de aquí. Al mismo tiempo, Seyran, que acudió a la casa de Tark acompañada de la policía, se reunió con su hija. Abidin, preguntándose por Ferit, pensó que Ferit podría estar en el sitio de construcción de Karam y corrió allí. En ese momento, Tark dijo: he escapado de todo, puedo escapar de aquí también. Pero esta vez morirás, y encerró a Ferit en la cámara frigorífica. Bajo la influencia del clima frío, Ferit pensó en sus recuerdos con su familia y vio el sueño de Seyran. ¿Ferit está muerto o herido? Ferit toma medidas para salvar a los niños y se encuentra en gran peligro. Entonces, ¿qué pasará con Ferit? Aunque era una cuestión de curiosidad si Ferit Koran estaba muerto o no, los comentarios sobre la última escena inundaron las redes sociales. Aquí hay algunos de ellos. Que alguien salve a Ferit. Espero que Seyran no llegue tarde. Ahora no, Ferit, cuando tienes la familia de tus sueños. No te preocupes, Ferit, el sol te calentará. Ferit no se rinde fácilmente. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.